Dios es el artesano maestro que tuvo la idea del hombre en su mente. El hombre es la creación de Dios. Vivimos en un mundo con asombroso diseño. La mayor de todas las creaciones es el mismo hombre. Una máquina maravillosa, precisa y eficiente. Conozcamos hoy de dónde fue creada esta máquina maravillosa. Dios les bendiga a todos, bienvenidos a este programa El Tesoro Bíblico. El día de hoy vamos a tratar el tema de la creación del hombre. El libro de Génesis relata de una manera maravillosa la creación de Dios y hemos visto día por día lo que Dios hizo en cada uno de estos días. Y el día sexto, el verso 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos a leer el Salmo 8, que es un salmo que nos habla de la gloria de Dios y la honra del hombre, que dice de la siguiente manera, para comenzar: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. De esta manera entonces comenzamos este programa sobre la creación del hombre. Pastor Luis Mesa. Sí, el capítulo 1 del libro de Génesis, el verso 26 que hemos referido, en donde Dios habla y habla en plural diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hemos dicho ya de que no está hablando Dios con los ángeles, ¿no? Aquí vamos a ver que no, aunque no se menciona específicamente y se habla de los ángeles, pero en el capítulo 2 del libro de Génesis dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces Dios también nos dice y nos da a entender aquí de que en el proceso de creación del hombre y de la tierra también Dios creó los ángeles. La palabra ejército de ellos es referencial a los ángeles, ¿no? En el verso 7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Interesante eso. Sí, desde el verso 26 ya vemos, ¿no? Cuando dice hagamos, vemos la primera evidencia de la Trinidad. O sea, el hombre y la Trinidad, siempre relacionado, los ángeles y el hombre también. Sí, y también en el sentido de que Dios dice hagamos, o sea, no se lo dijo a los ángeles, sino que ahí vemos la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, ¿no? Más adelante vamos a ver que se usa esa misma expresión cuando Dios dice, usa ese término plural y dice descendamos, confundamos, ¿no? Génesis 11. Vemos la primera evidencia, digamos así, clara, ¿no? De la Trinidad. Y también dice: el hombre es como uno de nosotros, ¿no? En Génesis 6, en Génesis 11 dice: descendamos y confundamos. Pero el verso 7 ya, en donde Dios dice: Jehová Dios formó al hombre
del polvo de la tierra. Esta declaración que es tan linda, yo entiendo que es la partida de nacimiento de todo hombre y de toda mujer. Si esto no estuviera acá, nosotros tendríamos una incógnita y una interrogante realmente de dónde hemos salido. Yo creo que sería bien triste vivir una vida sin saber de dónde hemos venido. Así es. De dónde hemos salido, quién nos hizo, si somos producto de una evolución, si somos descendientes de un animal o de un ser vegetativo, pero realmente Dios ha querido que entendamos y conozcamos que Dios nos formó del polvo de la tierra y que también, acto seguido, nos forma del polvo y de la tierra, lo confirma la ciencia, los elementos que tiene el hombre están en la tierra y también Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre y también Dios nos da el alma y el espíritu. Claro, ahí se nota también la diferencia, ¿no? Con los animales. Con los animales, así ¿no? Es. Bueno, en primer lugar, que habiendo más de 100 elementos químicos, que en el cuerpo o que en el ser humano haya 16 y que en el polvo de la tierra también haya esos mismos 16, nos demuestra pues que somos de la misma materia prima. Así ¿no? es. Pero aquí está la explicación, ¿no? De que Dios sopló aliento de vida. Y podríamos decir, bueno, entonces deberíamos de ser como los animales, pero somos diferentes a los animales, porque Dios puso espíritu en el hombre, para que precisamente por medio del espíritu nosotros podamos adorar a Dios y acercarnos a Dios. O sea, la creación, en el Salmo que hemos leído, Salmo 8, vemos que el hombre es una creación excepcional de Dios. Así es. Vamos a ver no solo la creación del hombre, porque esto es muy lindo, pero también habla el hombre en relación a su entorno. O sea, Dios crea al hombre, pero también le creó un Edén. Entonces, la palabra Edén, que está relacionado con paraíso, que habla de un lugar en donde están todas las condiciones de vida favorables en cuanto a lo que se refiere clima, en lo que se refiere a sustento, mantenimiento, distracción y todo. Y imaginemos a un hombre en un lugar que no era pequeño, porque cuando nosotros vemos el verso 10, donde dice que salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos, ¿no? Y menciona, ¿no?, el nombre de Pisón, luego dice, luego habla también Gión, y de Kel, y el otro es el Éufrates. Ahora, si nosotros solamente nos vamos a analizar y ver el río Éufrates, que era un río inmenso, y se mencionan 4 ríos gigantes, entonces entendemos que el Edén era una zona geográfica muy grande. No era un huerto de, podemos decir, de 1000, ni 2000, ni siquiera 10.000 metros cuadrados, era muchísimo más grande. Así es. ¿No? Sí, y todo eso, claro, debe haber sido pues una... Ahora, si ahora nosotros vemos lugares hermosos, esto tiene que haber sido pues algo bellísimo. Claro, entonces vemos la creación, vemos huertos, vemos plantas, animales, y ya nos imaginamos el hombre rodeado de aves, de mariposas, de todo tipo de animales que se arrastran en el agua. Entonces el hombre en una condición de mucho gozo, de mucho placer, de mucha bendición, y también vamos a ver que luego que Dios crea al hombre, también crea a la mujer, ¿no? Así es. Yo quiero volver un poco al verso 7, donde dice que Dios formó. O sea, en las anteriores hemos visto que Dios dijo, produzcan las aguas, produzcan la tierra. Pero en este caso Dios formó, tomó sus manos, ¿no?, y formó al hombre. O sea, lo hizo, se tomó la paciencia, ¿no?, de darle la forma. Y luego dice aquí, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Entonces, es algo especial en primer lugar, ¿no? Ahora, si nosotros observamos el cuerpo humano, simplemente nos queda darle gloria a Dios, porque todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. En el cuerpo humano, claro, la ubicación de los órganos. No hay nada que no tenga un propósito. Claro, yo veo en la creación del hombre el propósito, la arquitectura, la simetría, funcionalidad, o sea, ergonomía, todo lo que la ciencia habla de todo lo que significa el avance para un buen funcionamiento, para un desplazamiento, para todo. O sea, si los ojos estuvieran en los pies, entonces sería bien difícil trasladarse. Exacto. Entonces, todos los sistemas de protección que Dios ha puesto para los ojos,
todo lo que Dios ha puesto en el sistema gástrico, ¿no? Cómo se hace la digestión, cómo funciona cada parte de nuestro organismo, realmente es sensacional. O sea, no solo maravilloso, es sensacional. Las células, los tejidos, los huesos, toda la estructura nuestra, es algo realmente maravilloso. Mira, hablando solamente del ojo, hay diferencia con los animales, ¿no? Los animales, sabemos que muchos se han hecho pruebas que ven en blanco y negro, ¿no? Como Nada nosotros, más. Dios ha creado el ojo del hombre con una cantidad de nervios que uno puede ver la forma, el color, el tamaño, la distancia. Además, le ha dado un sistema de protección. Así es. ¿No? Porque cada vez que nosotros pestañeamos, también lubricamos la córnea, ¿no? Tenemos las pestañas que también nos protegen del polvo del ambiente. Tenemos las cejas, que también son un medio de protección cuando uno de repente está transpirando, ¿no? Y desvía el sudor, ¿no? Aparte de eso, que está puesto en una cavidad entre el pómulo y la frente, ¿no? De tal manera que muchas veces uno se golpea y hay aquí dos huesos fuertes que protegen. O sea, es un órgano bien delicado, pero dentro de una caja, que es bien dura los huesos que lo protegen. Exacto. O sea, Dios pensó no solamente en que el ojo para ver, sino en su sistema de protección. Exacto, está ¿no? protegido. Previendo todos los accidentes y todo lo demás. Pero también, hablando de la anatomía del ser humano, de la maravilla de la creación de Dios y cómo Dios lo ha hecho, cómo Dios ha dispuesto, ¿no? Cada parte en el lugar en donde realmente tiene que estar. Por ejemplo, los pies tienen una cantidad de huesos que permite un desplazamiento, porque de otra manera sería muy difícil caminar. Lo que tú dices, ¿no? Hay un diseño, hay una arquitectura, porque digo, solamente hablando del ojo vemos unas cosas maravillosas, pero si hablamos del oído no hablamos de menos, porque ¿qué serviría también, no? O sea, ver, pero no oír. Y que el oído está relacionado con el equilibrio también. Sí, el sentido del equilibrio está en el oído. Aparte de que en el oído está la obra de ingeniería más grande, podemos decir, porque son los huesos más pequeños del cuerpo humano. O sea, no hay equipo, digamos, de cámaras, no hay equipos que sean tan efectivos como el mismo ojo, o no hay sonido tan nítido como el mismo oído, ¿no? Así es. Sin contar los demás órganos, sin contar la lengua, la boca, la respiración, los pulmones, o sea, las partes internas, sin contar la mano, la maniobrabilidad. Y el corazón, toda la cantidad de veces que bombea el corazón, de millones de veces desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y sin parar, el corazón no puede parar porque si para la vida. Entonces Dios ha pensado en todo, el pelo, el color del pelo, cómo darle el color al pelo, la pigmentación, el color de la piel. Si vamos a analizar todo eso, vamos a ver un Dios que realmente ha pensado en todo. O sea, Dios es un Dios variado, Dios es un Dios múltiple, Dios es un Dios que ha pensado en realmente todo, hasta lo más pequeño. Cuando los médicos pueden analizar la composición del organismo, el sistema nervioso, por ejemplo, que es tan maravilloso, entonces tenemos que entender de que hay alguien que lo ha diseñado, que ha pensado en eso, y realmente pues solamente lo puede haber hecho nuestro Dios. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios después de crear al hombre? Fructificad y multiplicaos. ¿No comáis de todo árbol del huerto? Cultiva la tierra, llena las aguas del mar. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios después de crear al hombre? Fructificad y multiplicaos. Seguimos con el tema sobre la creación del hombre. ¿Qué nos dice el libro del Génesis sobre esto que es tan importante?
hemos estado hablando de la anatomía del hombre, de sus órganos, todo lo que es la composición física, orgánica del hombre, el sistema nervioso, el sistema visual, que realmente es, algunos dicen una máquina maravillosa, pero es algo orgánico, ¿no? Es algo orgánico. Y vemos cómo Dios, pues, no solamente lo creó del polvo de la tierra, sino le dio aliento de vida. Y luego aquí, en el capítulo 2, ya vemos al hombre en el Edén. Hemos hablado que el Edén era muy grande, que no era pequeño, el hombre rodeado de todo tipo de animales, pero también, el pastor Armando, Dios le dio al hombre la orden de señorear sobre toda la creación. Así es, o sea, bueno, no sabemos cuánto tiempo estuvo el hombre en el Edén. Claro, no se sabe. No se sabe, pero lo que sí sabemos que en ese tiempo, bueno, el verso 15 del capítulo 2 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ya anteriormente le había dicho señorea, ¿no? Así que allí tenía que haber habido orden. Dice para que lo labrara y lo guardase también. Sí, para que labrara el huerto y lo guardase. Aparte de señorear sobre los animales, ¿no? O sea, labraba el huerto y lo cuidaba. Y Dios le mandó diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios es un Dios de leyes, Dios es un Dios de hay leyes físicas, hay leyes espirituales. Y algunos le tienen un poco de reticencia o se incomoda cuando se habla de leyes, pero todo está relacionado a leyes. Hay un ordenamiento, Dios es un Dios de orden. Toda la creación tiene que ver con leyes. Desde que Dios creó al hombre, le da la orden, señorea, gobierna. Y vemos cómo el hombre le pone nombre, ¿no? El verso 19 dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Otra cosa que vemos también es que en el término señorear, el señorío, significa el respeto. O sea, todos los animales le tenían un temor al hombre, no un miedo, no un terror, sino respetaban al hombre. Todos los animales no se atrevían a agredir, no había agresión. Yo entiendo que en el Edén no había agresión de los tigres, de los animales salvajes, no habían animales salvajes. Claro, por eso también la promesa de Dios que habla de Apocalipsis, ¿no? En el milenio. Imagina un león jugando con un cordero o todo lo que se menciona, un niño jugando con una víbora, o sea, algo que no se puede concebir ahora, pero habla en el milenio como una promesa y eso habla de una restauración al estado inicial de la creación. O sea, en el Edén había no solamente un clima favorable, sino condiciones favorables, sino había orden, había armonía, no había violencia. Y en ese clima se desarrolló el hombre y también es importante ver, en el verso 18 dice que Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea para él. Y aquí vemos cómo Dios crea a la mujer. Sí, después de haber creado los animales, vale decir la sabiduría que tenía Adán acá. Sí. Porque Dios le dio una sabiduría extraordinaria, ya que dice que todos los nombres de los animales los puso Adán. Aquí dice todo, el verso 19 dice que Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que él tuvo una ardua labor, ¿no? El ponerle nombre a todos los animales. Hasta este entonces todavía no aparece la mujer, pero acá vemos luego ya cuando Dios crea a la mujer. Dice en el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, una anestesia espiritual. ¿Cómo ha sido? De tal manera que mientras Adán dormía, fue la primera operación que se hizo, que la hace Dios, que es perfecta. Ahí no hubo punto, ni hubo hilo. Dios supo cómo lo hizo. Tomó una de sus costillas y luego de esa costilla creó la mujer. Y dice, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre y le dijo, Adán, esto es ahora hueso de tus huesos, ¿no? Y carne de tu carne. Entonces Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así que Dios durmió a Adán y Adán de pronto despertó y se encontró allí con una mujer, se quedó impactado, él sorprendido,
¿no? Y aquí vemos ya nosotros entonces la unión de un hombre con una mujer, y podemos decir que aquí se habla de matrimonio, ¿no? Así es. Se habla de matrimonio, pero yo quiero mencionar esto. El matrimonio, del cual podemos hablar todavía con detalle luego, comienza en el huerto del Edén, o sea, es algo que sobrevive al Edén. O sea, es una institución divina en el huerto del Edén. Es algo que viene del Edén, o sea que el matrimonio debería de ser un Edén, digamos así, ¿no? Así es, qué lindo. Es interesante ver por qué Dios crea a la mujer, porque dice, y lo dice 2 veces, ¿no? Y no había ayuda idónea, o sea, Dios pensó en una compañera, en una amiga, en alguien que sea igual, casi igual, físicamente hablando, que tenga el mismo, que tenga corazón, que tenga hígado, que tenga riñones, que tenga brazos, piernas, ojos, pero que tenga una pequeña diferencia entre el hombre y la mujer, que son los órganos genitales, pero que el hombre se siente identificado con ella. Entonces, Dios piensa en una compañera para Adán, ¿no? Hay que notar que dice ayuda idónea, Sí. y cuando nosotros vemos la formación del hombre y de la mujer, hay un complemento, ¿no? No la creó para hacer una competencia, sino que en realidad hay un complemento. Ni para hacerle la guerra, ¿no? Ni una competencia. Mucho menos. Sino para que se mantenga en el mismo clima de armonía. Exacto. Y de gozo y de felicidad, para que el hombre se sienta contento, alegre, feliz, porque Dios piensa en eso. Nótese que dijo señoreen, o sea, que le habló a los dos. ¿no? Claro, la mujer compartía el señorío. Le dio autoridad. Y cuando vemos, digamos, las características del hombre y de la mujer, notamos de que hay cosas que tiene la mujer que no tiene el hombre y al revés, ¿no? Lo cual se convierte en un complemento. Y aquí vemos la emoción de Adán es tan grande que ahí, yo creo, con la presencia del Espíritu de Dios, él profetiza, ¿no? O declara esto que se usa siempre en los matrimonios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿No? Sí, serán o sea, ellos no tuvieron, digamos, papá, mamá, sino Dios los creó. Así es. Pero él hace la declaración, ¿no?, de algo extraordinario. Lo vio tan bueno, dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne, y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos cómo la armonía, la compenetración era tan hermosa que aún en la intimidad, y eso lo podemos ver en los matrimonios, que un hombre y una mujer están desnudos y no se avergüenzan. O sea, hablemos un poco del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué cosa era ese árbol? Porque muchos dicen que era una manzana, que sí era una manzana, no era una manzana. Bueno, es la tradición, ¿no? Esas son como una tradición, Claro. pero en realidad la Biblia no dice que era una manzana. Pero a veces nosotros era un fruto. Predicando hemos hablado de la manzana, en mi caso mío, y me han dicho, no es una manzana, porque la Biblia no lo dice. Pero el punto es, ¿era un fruto o era algo espiritual? Porque hay unos grupos que hablan de que es espiritual y unas doctrinas bastante raras, ¿no? Claro. Donde dan diversas interpretaciones. O sea, era un fruto. Era un fruto. Y era un árbol real, y había muchos árboles. Yo entiendo que habían miles de árboles, pero Dios le pone un límite, y ahí el hombre empieza a tener un ordenamiento de parte de Dios, limitaciones de parte de Dios, y él tenía que saber que no podía transgredir la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Eso nos muestra que Dios creó al hombre con libre albedrío. Claro, ¿no? Y precisamente para mostrar de que el hombre servía a Dios de su propio corazón, le puso también un límite, ¿no? O sea, le dio una ley para ver su obediencia. Así es. ¿No? Para ver su obediencia. Dios pudo haberle enseñado el bien y el mal de otra forma, pero había un árbol de la vida. El árbol de la vida. Sí. Y había el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Esto es importante. Se habla mucho de esto, ¿no? ¿Qué pasaba si el hombre seguía viviendo sin tener el conocimiento del bien y del mal como lo ve Dios? Porque el diablo, cuando tienta a Eva, le dice: seréis como Dios. Entonces, yo lo he visto en la analogía de un niño, por ejemplo, ¿no? Un bebé. El niño no tiene conocimiento del bien y del mal. O sea, cuando es un bebé, es ingenuo, es inocente y es feliz. O sea, eso le da la felicidad. El conocer que hay cosas malas y que hay cosas buenas, desde ese punto de vista, poder conocer y ver y entender, en realidad traía aflicción al ser humano. O sea, Dios no creó al hombre
para que tenga esa carga y esa responsabilidad tan grande y tan terrible que es la que estamos viendo ahora, sino para que sencillamente se recree y viva de una manera feliz, pero con obediencia. Entonces, cuando el hombre transgrede, cuando el hombre viola el mandato de Dios, entonces realmente se pone en una expectativa y de una manera que ve las cosas pues como lo ve Dios también, ¿no? Y al conocimiento del bien y del mal. Pero una cosa importante, el conocimiento del mal habiéndolo hecho. Porque una cosa es conocer el mal y saber que ahí existe el mal. O sea, yo puedo saber de que hay gente que mata, puedo saber que hay gente que viola, pero yo no lo hago. O sea, yo no paso por ese proceso, no me agrada, no lo puedo hacer. Otra cosa es pasar por ese proceso, que es muy diferente, ¿no? Y vergonzoso. Claro, y fue duro para ellos tener que llegar a ese conocimiento, claro, perdiendo la bendición de Dios, como lo vamos a ver. Claro, avergonzándose luego más adelante, pasar vergüenza, porque hasta aquí vemos que no pasaban vergüenza. O sea, inclusive vemos cómo se avergonzaban y tenían miedo de Dios porque se cubrieron. O sea, hay un momento en la relación de Dios con ellos en que ellos se sienten contentos, que se sienten bien, tienen la libertad de acercarse a Dios y que Dios los vea como son, pero viene el pecado y cambian las cosas. Y es lo que le sucede. Nuevamente volvemos al punto. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos sin comer de ese huerto? O sea, tiene que haber sido de repente un periodo dichoso para ellos. Claro, exactamente. El estar juntos, el obedecer a Dios, ¿no? Tiene que haber sido pues lo más hermoso. No, el problema viene más adelante, pero de que una de las cosas que tienen que quedar claras es que no era algo simbólico como después vamos a verlo, sino que era un árbol que estaba prohibido por Dios para que ellos no lo tocaran. Amén. Bueno, vamos a seguir viendo el capítulo 2, todo sobre la creación del hombre, que este tema realmente es muy interesante. Que Galileo Galilei en el año 1633 y Evangelista Torricelli en 1643 sentaron las bases que permitirían descubrir que el viento pesa, pero Job ya lo había afirmado 3500 años antes. Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos al dar peso al viento. Seguimos con el tema sobre la creación del hombre. Hemos estado hablando este relato bíblico cuando se habla de la creación de la mujer, la institución tan importante del matrimonio, que fue hecha para gozo, felicidad, reproducción de la raza humana. El matrimonio es la primera institución y la más importante, ¿no? Es una institución establecida por Dios y Dios se agrada del orden familiar. Es por eso tan importante darle un lugar especial a la familia. Cuando Dios crea al hombre, le da una compañera y son ayuda el uno para el otro, ¿no? Los dos estaban haciendo la labor de estar en el huerto, cuidarlo, protegerlo, ¿no? Y sabemos también entonces de que tiene que haber habido un tiempo de felicidad entre ambos antes de que entrara el pecado, porque después por la desobediencia ya todo vino a formarse en un desorden. Es igual como ahora. Hay consejos para los matrimonios, consejos muy buenos. Cuando uno los aplica, la bendición de Dios está en el matrimonio, pero cuando uno desobedece la palabra de Dios, entonces comienza el desorden y el caos. Ahora, cuando dice la Biblia que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, vamos a comparar con los animales. Los animales no tienen vestido. O sea, Dios ha dotado a los animales de un pelaje, de una piel especial, que le va a servir de protección para el medio donde se encuentre, sea de frío o de calor. En este caso, el hombre, algunos entienden que tenía un haz de luz. Es una posición que me parece que personalmente puede ser así, que haya tenido un haz de luz y que lo haya protegido y que ese era su vestido. O sea, no necesitaba un vestido ni de pieles de animales, ni como el día de hoy que usamos la tela, ¿no? Pero el otro aspecto es que no había, es como un animal, ningún animal
se avergüenza de su desnudez. O sea, no, el concepto de desnudez viene como consecuencia del pecado. Adán y Eva pecan y recién entonces se avergüenzan, y por eso Dios prohíbe en la ley, y Dios siempre ha cuestionado y habla en el Nuevo Testamento que el vestido tiene que ser decoroso. El hombre y la mujer no deben estar enseñando su desnudez, y la desnudez del hombre no tiene que verlo ni otra mujer ni otro hombre, sino dentro del matrimonio. O sea, ¿quién puede ver la desnudez de un hombre? Solamente su esposa. ¿Y quién puede ver la desnudez de la esposa? Solamente el esposo. Otra cosa, cuando nosotros tenemos niños, los niños los bañamos, los cambiamos, y los niños están desnudos y caminan desnudos, no sienten ninguna vergüenza. Está en un estado de inocencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí entonces se ve que este matrimonio pasó por el estado de inocencia. Exactamente. ¿No? Este matrimonio tuvo una etapa dichosa, podemos decir así, una etapa de felicidad. Cuando entremos al capítulo 3, vamos a ver que Satanás entra en acción y usa la serpiente. Entonces vale decir también que de dónde viene Satanás, ¿no? Que va a ser el que ataca el matrimonio, ¿no? Lo cual también, ya viendo a los profetas, se entiende pues que cuando Dios creó a los ángeles, pues creó también a un ángel llamado Lucifer, Luzbel, ¿no? O Luzbel, que estaba en un vestido hermoso, que alababa a Dios. Dice querubín grande protector. Así es. Y dice la Biblia de su vestido era de cornalina, topacio. O sea, habla de piedras preciosas, ¿no? En el sentido cómo lo veía el profeta. O sea, habla pero que era hermoso. De belleza. Era una belleza habla extrema. De belleza y de soberbia, ¿no? O sea, después viene... Corrompió, ¿no?, su belleza a causa de su soberbia. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu hermosura. Así, ¿no? O sea, no le fue para bendición. O sea, que en vez de darle la gloria a Dios, claro, se creyó que él era muy importante, se creyó muy grande y empezó a envolver a otros ángeles. Claro, la Biblia habla de rebelión, multitud de contrataciones. Sí, y o sea, ahí multitud de rebeliones, en el cielo. De pactos, reuniones que hizo, que Dios lo veía todo, ¿no? El profeta declara, yo te eché fuera, yo te boté, dice Dios, te lancé, ¿no? Entonces ahí se convierte en diablo y Satanás. Diablo significa adversario, enemigo. Ahí se convierte en enemigo, ¿no? Y entonces me imagino pues el odio terrible que tiene que haberle agarrado al hombre, ¿no? Que ahora es creado a imagen y semejanza de Dios y que está viviendo en paz, en felicidad, que tiene una creación bella, un huerto hermoso, una compañera idónea, ¿no? Toda la felicidad, y luego vamos a ver cómo entra la tentación. Ahora, Dios le da al hombre todas las condiciones favorables. Vemos que lo rodea de una creación maravillosa, su cuerpo es bello, su cuerpo es funcional, es algo muy, muy desarrollado, muy avanzado. También le da una compañera, pero lo prueba, ¿no? Lo prueba. Y vemos a través de toda la Biblia que Dios prueba al hombre. Eso es algo innegable. Dios no tienta, Dios prueba al hombre para ver si a pesar de todo lo que Dios le ha dado, pues el hombre está dispuesto a servirle, está dispuesto a seguirle, ¿no? A aceptarle y obedecerle. Dios no quiere a alguien que le sirva como un autómata, de una forma mecánica, sino que voluntariamente nosotros ofrezcamos adoración y alabanza, ¿no? Así es. Que nosotros sepamos reconocer. Esa es la libertad con la cual Él nos ha creado, pero esa libertad también requiere una responsabilidad. Así es. ¿No? Nosotros debemos de darle gloria a Dios. La palabra del Señor exhorta a toda la creación a darle gracias. Hasta aquí podemos mencionar que podemos darle gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho, por las cosas que Él nos ha dado y también por lo que Él es, ¿no? Porque acá se va a descubrir, se va a ver el amor de Dios, las cualidades de Dios, todo eso lleva a la alabanza. Ahora, perdón, si nosotros vamos a ver el desenlace de la historia del hombre y también el correlato bíblico, vamos a entender de que Dios da una oportunidad, Dios da una bendición y luego Dios toma cuentas. O sea, Dios somete a prueba, el hombre pasa la prueba o no pasa la prueba y luego Dios pide cuentas. Entonces vemos oportunidad, prueba, el hombre no la pasa y castigo. Y eso, claro, lo veremos en un bloque especial sobre la caída del hombre porque es muy importante ver, hay muchos aspectos
sobre lo que significa la tentación. Hay muchas teorías también, muchas posiciones, pero creo que la Biblia es muy clara en relación a ese tema, ¿no? Bueno, hasta aquí, esta es la creación perfecta, esto es lo que todos anhelamos, ¿no? Que, digamos, el hombre viva feliz, que no tenga que morir, que no tenga que enfermarse, que todo sea felicidad. Entonces, ¿dónde comenzó el problema? Y es que aquí, como hemos dicho, el libro de Génesis es el libro de los principios. Vamos a ver también el principio del pecado, claro, que se va a mencionar en el capítulo 3 de Génesis. Si el capítulo 3 de Génesis no estuviera, nosotros no sabríamos entonces por qué el hombre muere, por qué se enferma, por qué se envejece, así es, por qué esa inclinación al mal, por qué la maldad en el hombre, ¿no? Todo eso lo vamos a entender cuando veamos la caída del hombre. También la violencia, la agresividad y muchas cosas que son parte cotidiana de nosotros, ¿no? Ahora, luego vamos a ver qué cosa fue entonces lo que llevó a que el mundo viva en las condiciones en las que vive. Claro. ¿Por qué es que el mal está destruyendo al ser humano? Eso se explica en el capítulo 3 de Génesis. Por eso es importante hablar del Génesis, porque el Génesis nos da la respuesta a todas las inquietudes, a todas las interrogantes que podamos tener. Teológicamente, socialmente, filosóficamente, yo creo que el libro de Génesis tiene la respuesta clara, adecuada, perfecta. La ciencia nos plantea que sí. Eran organismos que vivían sin oxígeno y después ya se han ido adaptando. Quienes en su momento fueron primates, homínidos, que se les suele llamar, los precursores del hombre, dieron ese salto, ¿no? Genéticamente nos diferenciamos tan poco del chimpancé. No es que uno vaya perdiendo el cabello poco a poco hasta ser lampiño, sino que en algún momento alguno de los descendientes, en esta teoría, fue el lampiño. Tenemos varias similitudes con otros organismos, entonces esto inquieta mucho a los científicos. ¿En qué momento o bajo qué mecanismo fue el salto que permitió que en algún momento un hijo de alguien tuviera ese cambio, ¿no? Dijera ya, yo ahora ya tengo conciencia, ¿no? Que es en principio la gran diferencia entre los primates y los seres humanos. Nosotros los cristianos creemos en la involución, no en la evolución. Es decir, creemos que un ser humano perfecto y una creación perfecta se ha ido con los años y con los siglos degradando. Para empezar, la estatura. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vivimos en un mundo con asombroso diseño. La mayor de todas las creaciones es el mismo hombre, una máquina maravillosa, precisa y eficiente. Tiene conciencia, intelectualidad, espiritualidad y biología. El cuerpo humano tiene una estructura dinámica de huesos y cartílagos llamada esqueleto, con articulaciones y coyunturas que fueron hechas para moverse. Las máquinas hechas por hombres están lubricadas solo por fuentes externas, pero el cuerpo se lubrica a sí mismo al fabricar una sustancia parecida a la jalea, en la cantidad apropiada cada vez que se necesita. El ser humano es toda esa complejidad funcionando en simultáneo, y eso es algo que es irrepetible, digamos, no se puede hacer. Esa interconexión, que es incomprensible a detalle, es la que se considera actualmente la responsable de cosas tan aparentemente sencillas como el pensamiento. El cerebro es el centro del sistema computarizado más complejo e inigualable. Computa y envía a través del cuerpo miles de millones de bytes de información que controlan cada acción en un abrir y cerrar de ojos. Se ha tratado de imitar al hacer las computadoras, ¿no? Entonces uno programa la computadora y la computadora puede hacer muchas cosas que el cerebro hace, ¿no? Puede, entre comillas, recordar, puede combinar datos, puede procesarlos, puede buscar, puede hacer cálculos. Los nervios son los alambres que transportan la información hacia y desde el sistema nervioso central. Y solo en un cerebro humano hay probablemente más alambres y más circuitos eléctricos que en el sistema electrónico más complejo existente. Cualquier máquina en esa lógica no puede tener, por ejemplo, sentimientos, no puede tener decisión, ¿no? Albedrío. Mientras miramos en este preciso momento, estamos mirando gracias al cerebro, aunque claro está,
El mensaje es enviado ahí por otra estructura maravillosa, el ojo humano. Está la retina, que es un conjunto, es como una alfombrita hecha por diferentes células, cada una de las cuales percibe un color diferente. Lo que nosotros vemos es cómo esas diferentes células se van activando una a una. Es decir, pensar en si yo quisiera haber inventado un ojo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Es una cosa que simplemente excede las posibilidades humanas. Las cámaras modernas operan bajo los mismos principios básicos que nuestros ojos, pero nunca han podido igualarlo. El enfoque y la apertura automáticos son exquisitos. El sonido que oímos se está tocando en un perfecto y pequeño instrumento musical, ubicado en nuestro oído. Las ondas sonoras bajan por el canal auditivo y son transportadas por los huesos del oído intermedio hasta el caracol. La oreja externa opera en el aire, pero el caracol está lleno de líquido. Y transferir ondas de aire a líquido es uno de los problemas más difíciles para la ciencia. 3 pequeños huesecillos son adecuados justamente para la labor que nos permite oír. Es interesante mencionar que el tamaño de estos huesos pequeños no cambia desde que nacemos. El gran transmisor de alimentos, de oxígeno para todas las células del cuerpo es la sangre. Pero la sangre necesita un motor. El corazón es una bomba muscular que manda la sangre a través de cientos de miles de vasos sanguíneos. Por esa razón es que un infarto cardíaco es mortal, porque la sangre se detiene y sin sangre circulante, en minutos, todas las células empiezan a morir, empezando por las del cerebro, que son las más sensibles a la falta de oxígeno. El corazón bombea un promedio de 6 litros de sangre cada minuto, y en un día bombea suficiente sangre para llenar más de 40 cilindros de 200 litros. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Para empezar, 70% de nuestro cuerpo es agua, o sea, somos H2O. Y del resto, somos en gran medida carbono, nitrógeno y oxígeno. Son importantes. Hay algunas que no necesitan oxígeno, que son anaeróbicas, que son los menos, pero los más necesitamos de todos los elementos. Todos los seres vivos, humanos y no humanos, vegetales, animales, etcétera, que existimos en la Tierra, tenemos en principio la misma composición de la Tierra misma. Los elementos básicos en nuestro cuerpo pueden ser encontrados en la superficie de la Tierra y no en el corazón de ella. La frase bíblica, ¿no?, de que el hombre es creado del polvo, ¿no?, de la Tierra, es perfectamente válida. Si sufrirían cualquier mínimo trastorno en su proporción, sea mayor o menor, puede causar la enfermedad del cuerpo humano. Sin embargo, estos químicos no se pueden ordenar a sí mismos en tejidos celulares, órganos y sistemas. El hecho de que cualquiera de estos aparatos exista demuestra que son el trabajo de un diseñador inteligente y talentoso. No podemos ser evolucionados. Pues eso es absurdo. La ciencia, entendida como un conjunto de reglas de razonamiento, no explica la divinidad. No somos los grandes descubridores de todo, sino que tenemos muchas cosas por aprender, muchas cosas por ver. La teoría de la evolución, que es una teoría, ¿no?, una propuesta que se ha planteado que explica de manera más o menos razonable lo que conocemos, pero no es finalmente una verdad, ¿no? O sea, en ciencia tenemos que partir que esa no necesariamente es la verdad. Hay muchas cosas que esa teoría no explica, ¿no? Por ejemplo, lo que yo estaba comentando, o sea, cómo decir que en un momento determinado, debido a estos cambios aleatorios, apareció un ser con conciencia, ¿no?, o con lenguaje. Hoy día, una de las teorías más cuestionadas es la teoría de la evolución, precisamente por las no respuestas que da. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Uno debe aceptar que hay muchas cosas que no entiende, que eso no hace que eso que no entiende no exista. Existen las cosas, uno no las entiende,
en ese mundo de falta de comprensión plena, uno vive y debe actuar. Bueno, hemos concluido este tema, que es un tema tan importante, los días de la creación de Dios, ¿no? Y la creación del hombre, en este caso, seguimos correlativamente, luego veremos la caída del hombre y otros temas que son muy interesantes. Sí. Yo creo que a todo creyente le gusta hablar de esto, entender, meditar, comprender esto. Sí, quiero terminar resaltando de que la unión matrimonial es de un hombre con una mujer. Y sí, es una unión espiritual porque la voluntad de Dios era que sean una sola carne, que estén unidos física y espiritualmente. Así es. Entonces, concluimos con esta parte sobre la creación del hombre y seguiremos con otros temas muy interesantes. Que Dios le bendiga. Es muy importante que los cristianos estén listos para mostrar que la Biblia no es simplemente una colección de historietas, sino que está basada en hechos y lugares verdaderamente históricos. Por ejemplo, en el verdadero jardín del Edén hubo un hombre verdadero llamado Adán, quien desobedeció, requiriendo tener a un verdadero Salvador, quien murió en una verdadera cruz para el perdón de los pecados de aquellos que verdaderamente creen y confían en Él.